Muy buenas noches. Hoy vamos a estar comentando sobre el síndrome diarreico o diarrea. Este es un tema muy importante porque, como todos sabemos, constituye motivo de consulta o de ingreso frecuente en nuestras instituciones de salud. Primeramente vamos a estar clasificando las diarreas y en un segundo momento vamos a estar explicando sobre todo los mecanismos de producción de la misma, que constituye el eje central de esta presentación, sobre todo para el estudiante de medicina del tercer año de la carrera y para el interno. Vamos a clasificar la diarrea primeramente de acuerdo al grado de deshidratación o de contracción. Y estas diarreas se pueden clasificar en leves, moderadas y graves. Yo digo que una diarrea tiene un grado de deshidratación leve cuando solamente el paciente presenta sed. Pero si este paciente, además de la sed, ya tiene la piel y las mucosas secas, está sediento, como decíamos, pero además de esto tiene pliegue cutáneo, tiene los ojos hundidos. Ya yo estoy pensando en que es un grado de deshidratación un poco de mayor intensidad y decimos entonces que es una deshidratación moderada. Hablamos de deshidratación grave, aquel paciente que ya tiene compromiso de órganos importantes en la economía y sobre todo en tres estructuras o en tres sistemas. Va a ser ese paciente que puede ya comenzar a estar hipoperfundido por el estado hipovolémico que tiene. Por lo tanto, el corazón se va a estar comprometiendo. Esta hipoperfusión compromete también al cerebro y es ese paciente que ya va a estar un poco somnoliento o un niño irritable. O este paciente que tiene compromiso ya a nivel renal y el riñón también se lo siente y este paciente va a estar tornándose oligúrico. La segunda clasificación importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con diarrea es qué región del intestino se encuentra comprometida. ¿Será una diarrea alta o será una diarrea baja? Entonces hablamos de diarreas de intestino delgado en aquel paciente que va pocas veces al baño, pero en abundante cantidad. Es decir, diarreas poco frecuentes, pero abundantes. A diferencia del intestino grueso, diarreas bajas, que es aquel paciente que va muchas veces al baño, pero poca cantidad. No olvidemos que este paciente con un cuadro de diarreas bajas en muchas ocasiones son diarreas mucopio-sanguinolentas. Y en la gran parte de las veces, sobre todo más en el niño y en el anciano, se ven secundarias a enfermedades infecciosas, sobre todo la shigella, la salmonella, la Escherichia coli, ¿verdad? Aunque también está descrita la disentería mediana como cuadro importante, sobre todo en el niño, dándome un cuadro diarreico bajo. Y por último, en la clasificación tenemos que clasificar el paciente de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Y ahí estaríamos viendo si se trata de una diarrea osmótica, una diarrea secretora o una diarrea motora. Pasaré a explicar estos conceptos. Vamos a hablar un poquito sobre el mecanismo de la diarrea osmótica. Y vamos a utilizar esta imagen para los tres mecanismos de la diarrea. Tenemos un paciente que por X causa, sobre todo son causas no infecciosas, aunque pudieran ser también etiología infecciosa, se altera la relación entre el sustrato y el componente enzimático que hay a nivel del tracto digestivo. Esto hace que aumente la presión osmótica, aumenta la osmolaridad en la luz del intestino. Y al aumentar la osmolaridad arrastra agua hacia la luz del intestino. Esta agua que está en el interior del intestino aumenta el volumen fecal. Al aumentar el volumen fecal hay dilatación intestinal. Y recordemos de fisiología que la dilatación intestinal constituye el primer mecanismo reflejo del intestino. Es decir, cuando el intestino se dilata, activa la motilidad secundaria y recuerden que la motilidad secundaria estaba mediada por el parasimpático. Esta actividad secundaria aumenta la velocidad del tránsito intestinal y al aumentar la velocidad del tránsito intestinal disminuye el periodo de contacto con la mucosa. Y al disminuir ese bolo, el tiempo de contacto con la mucosa, va a disminuir la absorción de los nutrientes que pudieran venir a este nivel y con ello aparece la diarrea. Recordemos desde el punto de vista anatomofisiológico que el intestino, el ileum terminal y el colon ascendente, sobre todo el intestino grueso, el colon ascendente, tienen la capacidad absortiva, tienen todavía una capacidad de absorción de toda esa agua que viene en el contenido fecal para absorberla. Cuando este contenido es mayor
que la capacidad que tiene el intestino grueso en colon ascendente, sobre todo de 5 a 6 litros, cuando sobrepasa este nivel de absorción, aparece la diarrea. Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta cuando estamos hablando de una diarrea de tipo osmótica. Pero si nos damos cuenta, y está señalado en rojo, el elemento fundamental es el aumento de la osmolaridad a nivel de la luz intestinal. ¿Qué estará pasando cuando el mecanismo de producción es de tipo secretor? Entonces tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Hay un mecanismo secretor pasivo y un mecanismo secretor activo. En este mecanismo secretor pasivo es la difusión del agua y los electrolitos a través de las membranas celulares que contribuyen a que aumente el volumen fecal. Pero no es el principal mecanismo. En la diarrea secretora, el principal mecanismo está mediado por los electrolitos. Recuerden que a nivel de las criptas, en las velocidades intestinales, existen concentraciones importantes de bicarbonato que se intercambian con el cloro, con la acidez que trae el medio. Por tanto, cuando tenemos sobre todo, la diarrea secretora tiene un origen sobre todo infeccioso. Cuando la toxina del virus colérico, por ejemplo, llega a las vellosidades intestinales a nivel de las criptas, vamos a ver cómo ese cloro se intercambia, hay un aumento, hay una actividad del AMP cíclico y el cloro se intercambia con el bicarbonato y ese cloro en el interior de la célula arrastra al sodio que está a nivel vascular y se activa la bomba sodio-potasio y todo ese sodio con cloro dentro de la célula del enterocito, vamos a ver cómo arrastra agua. ¿Qué pasa a nivel de la célula? Aumenta la presión intracelular. Y al aumentar la presión intracelular se rompe la célula hacia la luz del intestino. Y todo el contenido que tiene ella en su interior es vertido a la luz intestinal. Todo esto más el agua, los electrolitos que venían por difusión pasiva, que estaban en la luz del intestino, hacen que aumente el volumen fecal. Y aparece de nuevo el mismo mecanismo de la diarrea osmótica. Al aumentar el volumen se distiende el intestino. Y este es el mecanismo de defensa para el parasimpático. Aumenta la motilidad secundaria, aumenta la velocidad del tránsito intestinal, disminuye el tiempo de contacto con la mucosa, disminuye la absorción y aparece la diarrea. Si nos damos cuenta, aquí el mecanismo es diferente al mecanismo de origen de la diarrea osmótica. Allá era un aumento de la osmolaridad, aquí es aumento de agua, electrolitos a nivel de la luz del intestino. ¿Qué estará pasando? El mecanismo es una diarrea motora. Sucede que recordemos de la estructura anatómica de la pared del intestino o del tracto digestivo, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En ese sentido, a nivel de la submucosa tenemos fibras adrenérgicas y cuando existe una de las causas, sobre todo el estrés, la estimulación simpática de las condiciones del temor, del miedo, el pecto intestinal vasoactivo, la sustancia P, estimulan a esa motilidad primaria a nivel de la submucosa. Este aumento de la motilidad primaria a nivel de la submucosa hace que disminuya la absorción del agua y los electrolitos que están a este nivel. Y cuando esto, al disminuir el agua y los electrolitos a este nivel, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, se distiende el intestino. Y secundariamente a este aumento de la motilidad primaria, hay un aumento de la motilidad secundaria. Si aumenta la actividad parasimpática, aumenta la peristalsis intestinal, aumenta el tránsito intestinal, la velocidad del tránsito aumenta. Y si aumenta el tránsito, disminuye el tiempo de contacto con la mucosa, disminuye la absorción y mi paciente tiene diarrea de tipo motora. Un tanto que resumiendo estos tres elementos, diríamos que la diarrea osmótica es un aumento de la osmolaridad, las diarreas secretoras constituyen alteraciones per se de agua y electrolitos, y la diarrea de tipo motor constituye una activación de la motilidad primaria. Estos constituyen los elementos esenciales que traíamos para este vídeo. Muchas gracias por la atención. No olvides de suscribirte al canal.